Buenos días amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Derechos y Deberes. Esta mañana voy a hablar sobre los ciudadanos y su participación política. Lo primero que hay que decir es que la democracia y la política no son asuntos exclusivos de partidos políticos. Es más, hemos insistido en la sentencia de la Sala de lo Constitucional que el ciudadano debe de tener una activa participación política, que no dejemos a los políticos que ejerzan exclusivamente la política, sino que la política nos pertenece a todos y la podemos ejercer todos. La democracia no es materia de los partidos políticos. Es cierto que los partidos políticos se ocupan principalmente de ella, pero también los ciudadanos son sujetos esenciales en la democracia. Este ciudadano que vigila, que analiza, que reflexiona, que cuestiona, que critica, que se expresa, que exige, que fiscaliza a los partidos políticos, es un ciudadano que podría decirse tiene incidencia en la vida política, porque al fin y al cabo en sistemas democráticos como los nuestros es el ciudadano quien le corresponde construir las políticas y para ejecutarlas nombra a sus representantes, que son los que finalmente las materializan. La dinámica es que el ciudadano no deje a su libre albedrío a los representantes, sino que los ciudadanos deben de convertirse en verdaderos fiscalizadores de las actividades de los políticos. Y yo creo que la participación política de los ciudadanos no se agota el día de las elecciones. Es más, los ciudadanos debemos de evitar ser instrumentalizados por los partidos políticos a través del voto. Las características del voto también, en virtud de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, se ha actualizado en el sentido de que hoy tenemos la verdadera capacidad de elegir a nuestros representantes en la Asamblea Legislativa según nuestras propias preferencias personales del candidato. Ya quedó muy atrás aquel sistema de votación con listas cerradas y bloqueadas, en donde eran las cúpulas de los partidos políticos quienes establecían en sus planillas el orden en que irían apareciendo los diputados de la Asamblea Legislativa. Hoy, a través de las sentencias, el ciudadano tiene la capacidad de elegir a cualquier candidato, aunque no pertenezca a un solo partido. Puede elegir a candidatos de distintos partidos políticos. Esta característica se ve materializada en la propia Constitución cuando describen en su artículo 78 que el voto es libre. La libertad de opción que tienen los electores se materializa en esa posibilidad de escoger a candidatos de distintos partidos según sus propias preferencias. Y a la hora de las elecciones, en realidad los electores lo que hacen es avalar mandatos a través de reelecciones, pero también revocar mandatos. Y esa manera de revocar mandatos se puede manifestar a través de la negación del voto a este candidato. De manera que la clase política que es vigilada constantemente por el ciudadano necesariamente debe producir cambios. El ciudadano debe de participar, vigilar, y esa vigilancia hacia la clase política necesariamente podemos ver los cambios a corto plazo. Y es que cuando la clase política se fiscaliza, la clase política, y me refiero también a todos los funcionarios, yo quiero hacer la aclaración de que no está esta exigencia y esta participación de los ciudadanos únicamente hacia la clase política. Los ciudadanos también pueden vigilar las actuaciones del resto de funcionarios públicos. No olvidemos que los funcionarios públicos son electos también de manera directa o de manera indirecta por los propios ciudadanos. El ciudadano, por ejemplo, muchas veces nos podemos preguntar qué tiene que ver con la elección del fiscal general. La relación que ha establecido la Sala es que el ciudadano
que es el soberano, que tiene la capacidad de elegir a sus representantes, elige a estos representantes no solo para que aprueben buenas leyes que les favorezcan al pueblo, sino también para que elija buenos funcionarios. De manera que el ciudadano podría decirse que elige por vía indirecta a los funcionarios que elige la Asamblea Legislativa, porque se entiende que los diputados de la Asamblea Legislativa están cumpliendo un mandato de los ciudadanos de elegir a buenos funcionarios. De manera que la opinión de los ciudadanos en la elección de los funcionarios, del fiscal general de la República, de los magistrados de la Corte de Cuentas, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, debe de tener una incidencia, es decir, que la voz del ciudadano no quede en el desierto, en otras palabras, sino que los ciudadanos deben de ser escuchados por los representantes. Acordémonos en tiempos de elecciones, en tiempos de campaña, cómo nos suplican, nos imploran, nos piden que votemos por ellos, por estos representantes, y cuando el ciudadano decide apoyarlo, está con todo el derecho de poder exigirles el cumplimiento de sus compromisos. Como repito, no solo aprobando buenas leyes, sino también que eligiendo buenos funcionarios. Sobre todo estos funcionarios que denominamos de elecciones de segundo grado, que se llaman elecciones de segundo grado porque son electos no de manera directa por el pueblo, sino a través de sus representantes de manera indirecta. Pero estos funcionarios ejercen funciones vitales para el país. Persiguen el delito, administran justicia, fiscalizan los fondos públicos, ejecutan políticas criminales, y por lo tanto las elecciones de los funcionarios de estas elecciones de segundo grado no deben de permanecer ajenas a la opinión pública. Hemos dicho también de manera insistente en la Sala de lo Constitucional de que estos procesos de elecciones de funcionarios deben de reunir ciertas características, entre otras, que deben ser públicas. Esto permite que los ciudadanos veamos cuáles son los planteamientos que hacen los candidatos para ocupar estos altos cargos públicos, pero no solo para ver y conocer, sino también para participar. La publicidad en estos procesos de elección debe de ir por dos vías. Por un lado, desde la Asamblea Legislativa hacia los ciudadanos, haciendo públicas las agendas, transmitiendo, de ser posible, en vivo las entrevistas que realizan, conociendo los distintos candidatos que se están postulando para los cargos públicos, pero también por la otra vía, es decir, de los ciudadanos hacia los representantes. Las personas naturales o las organizaciones no gubernamentales o cualquier entidad tiene la posibilidad de hacer llegar a la Asamblea Legislativa las cualidades positivas o negativas que puede tener un candidato. Esto es participación ciudadana en asuntos relacionados con la política y también eso se pone de manifiesto en el ejercicio democrático. De manera que el concepto tradicional de que los ciudadanos únicamente participan de manera política el día de las elecciones es un concepto que tenemos que ir desterrando. El ciudadano y su participación política va más allá del día de las elecciones. Se trata de fiscalizar, como dije antes, las actuaciones de nuestros representantes. Es necesaria la vigilancia, los ojos del ciudadano ante el funcionario para que analice si es merecedor de una renovación de un mandato o de una revocatoria del mismo. El control que ejerce el ciudadano es muy importante y en la medida en que los ciudadanos mostremos pasividad, en esa medida los funcionarios y la clase política y toda clase de funcionarios podemos actuar a lo mejor de manera arbitraria, sin control o con facultades ilimitadas. El ciudadano puede ejercer estos controles a través de las denuncias, a través de demandas ante la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, el control jurídico de constitucionalidad que ejerce la Sala de lo Constitucional, lo hemos dicho también, está condicionado a que exista una constitución con fuerza normativa, que la tenemos,
a que haya una instancia judicial independiente con facultades decisorias y con efectos obligatorios, que también lo tenemos, la Sala de lo Constitucional, ha contribuido enormemente en hacer conciencia que los ciudadanos tienen derechos políticos, tienen derecho de participación y ejercen política y forman parte de los sujetos de la democracia. Y es necesario también que haya una posibilidad de impugnar las normas secundarias, que esto también lo tenemos en la propia Constitución, que por cierto nuestra Constitución es muy amplia al momento de reconocer este derecho, de poder plantear demandas en contra de normas infraconstitucionales. El artículo 183 de la Constitución establece que la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano. De manera que está habilitado con bastante facilidad el hecho de que los ciudadanos puedan demandar las actuaciones de los poderes públicos, no solo de leyes, sino también decretos, reglamentos, ordenanzas municipales y también elecciones de funcionarios de segundo grado. Ya hemos conocido mucha jurisprudencia acerca de estos procesos de elecciones de segundo grado. Y a través de las diferentes sentencias se han potenciado los derechos políticos de los ciudadanos. Por ejemplo, me voy a permitir enumerar algunas sentencias que han permitido esta participación política de los ciudadanos, que son novedosos porque es de reciente creación. Por ejemplo, la posibilidad de que los ciudadanos que no tengan partido político puedan aspirar a un cargo de diputado de la Asamblea Legislativa a través de las candidaturas independientes. Está claro que los ciudadanos individualmente considerados tienen una competencia muy difícil a la hora de participar como candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa, tomando en cuenta de que los partidos políticos son unas estructuras muy fuertes, que tienen un nivel de organización y una experiencia en estos procesos de campañas electorales, en donde hoy por hoy le ha resultado difícil a los candidatos independientes. Pero está reconocida esa participación política individual con carácter independiente. También se ha insistido mucho que estos candidatos independientes, en la medida de lo posible, se equiparen las condiciones a los candidatos que sí tienen partidos políticos. Otro de los grandes avances, a mi juicio, ha sido la posibilidad de votar en listas abiertas. Esa plena capacidad que tiene el ciudadano de poder seleccionar entre un número de candidatos, seleccionar únicamente aquellos que a su criterio deban cumplir sus propias expectativas, sin importar el partido político al que pertenezcan. En estos temas el ciudadano hará, digamos, diferentes valoraciones, porque hay ciudadanos muy entregados, digamos, a un partido político determinado, pero también hay ciudadanos que tienen determinada simpatía por ciertas personas que no pertenecen a su partido político en el que milita, de manera que esto es parte de las reflexiones y de la libertad que tiene el ciudadano de no circunscribirse a votar exclusivamente por los candidatos de su partido, sino también a seleccionar otros que a su criterio llenan las expectativas porque le conocen, porque han actuado conforme a sus principios y porque los ciudadanos deciden votar por ellos. Otro de los puntos también importantes ha sido también derivado de la jurisprudencia de la Sala, en ese afán que ha tenido la Sala de potenciar los derechos de los ciudadanos, de otorgarles su lugar, de reconocerles sus propias capacidades, ha sido la posibilidad de impugnar decisiones emanadas del Tribunal Supremo Electoral. Este derecho antes estaba consagrado exclusivamente para los partidos políticos. Y es curioso, siempre lo comento en este tema,
que cuando la Sala de lo Constitucional pidió a la Asamblea Legislativa que rindiera informe para defender la constitucionalidad de una ley que únicamente reconocía este derecho a impugnar decisiones a los partidos políticos y al fiscal general, la Asamblea informó de que a su criterio los partidos políticos es la única manera de expresión política y que son representantes de todo el pueblo, y que si los partidos políticos no decidían impugnar una decisión del Tribunal Supremo Electoral, entendía la Asamblea Legislativa que tampoco ningún ciudadano quería hacerlo. Un poco diciendo que los partidos políticos es la única voz autorizada por medio de la cual se expresa el pueblo. De manera que, según sus propios planteamientos, el pueblo no tenía autonomía y que no podía ejercer este derecho constitucional de impugnar decisiones de los tribunales. La Sala de lo Constitucional expulsó este artículo que impedía a los ciudadanos impugnar decisiones emitidas por el Tribunal Supremo Electoral. Esta participación política o el ejercicio de estos derechos políticos se pone más en evidencia a la hora de emitir el sufragio. El sufragio se ha clasificado como sufragio activo, que es el derecho constitucional que tenemos de votar por los candidatos, de emitir el sufragio con estas características previstas en la Constitución: el carácter libre, igualitario, directo y secreto. Este es el sufragio activo, y el sufragio pasivo es el derecho que tenemos a que voten por nosotros, de postularnos como candidatos y esperar que los ciudadanos nos escojan. Esto está relacionado mucho también con otro derecho constitucional reconocido también por la propia jurisprudencia, más bien interpretado, porque este es uno de los derechos que denominamos derechos implícitos en la Constitución, que son aquellos que no están contemplados expresamente ni de manera tan clara como está el derecho a la integridad, a la libertad, al trabajo, a la seguridad, a la propiedad y otros derechos. Hay ciertos derechos que no están enunciados expresamente en la Constitución, pero que por la vía de la interpretación constitucional pueden considerarse como tales y elevarse a la categoría de derechos constitucionales. Por ejemplo, el derecho de acceso a la información pública. Este derecho, la Sala de lo Constitucional lo ha identificado como una derivación del artículo 6. El artículo 6 dice que toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. En este derecho no solo se contempla el derecho a la libertad de expresión, sino también el derecho a recibir información. A recibir información veraz, que es responsabilidad esencialmente de los medios de comunicación, pero también este derecho de acceso a la información pública se ha extendido, ya lo estamos viendo en su práctica, al conocimiento público de ciertos datos que antes se mantenían absolutamente en reserva. Por ejemplo, los patrimonios de los funcionarios. Ahora nos estamos enterando ya por la vía oficial y conociendo las declaraciones de los propios funcionarios cuál es el patrimonio que tuvieron al asumir el cargo y cuál es el patrimonio que tienen al momento de abandonar los cargos. Y nos hemos llevado muchas sorpresas de funcionarios que se han enriquecido en poco tiempo. Y bueno, para detectar si estos enriquecimientos han sido lícitos o ilícitos, la ley establece un procedimiento previsto tanto en la ley de enriquecimiento ilícito como también en la ley de extinción de dominio. Con esto lo que quiero decir es que los ciudadanos, al tener toda esta información, al conocer toda esta información, le permite la toma de mejores decisiones.
De manera que el ejercicio de la participación política pasa por el derecho al acceso a la información. En otras palabras, mientras mejor está informado el ciudadano, mejores decisiones tomará. Y lo contrario, mientras el ciudadano no esté informado sobre asuntos de interés público que le permitan tomar decisiones con relación al apoyo o a la revocación de un mandato de ciertos candidatos, mientras los ciudadanos no conozcan todo lo que este funcionario ha hecho, cuál es su patrimonio, cuál es su estilo de vida, cuál es su forma de trabajar, cuáles son los resultados que produjo en el cargo. Mientras esa información no se haga pública, los ciudadanos estaremos eligiendo, votando con los ojos vendados, y por lo tanto se ha elevado a la categoría de derecho constitucional el acceso a la información pública. Esto también nos va permitiendo que se conozca, por ejemplo, el financiamiento de los partidos políticos. Es importante que los ciudadanos sepamos quién financia o quiénes financian a los partidos políticos, porque esta es un dato que nos puede servir para que estos candidatos o estos partidos políticos que mañana llegan al poder puedan, digamos, recompensar a estos financistas a través de licitaciones, a través de favores, a través de nombramiento en cargos públicos, de distinta manera. Es decir, el pago por el financiamiento de las campañas políticas finalmente se podría estar traduciendo en favoritismos emanados de las propias instituciones. Es importante que se consigne, por lo tanto, quiénes son los que financian los partidos políticos, cuáles son los montos. Es importante conocer el origen de esos fondos y cuál es el destino que se les da. También está relacionado con la participación política del ciudadano la democracia interna de los partidos políticos. Los partidos políticos juegan un papel importante en la democracia. Esto es innegable. Es innegable que los partidos políticos tienen esta capacidad de poder reunir las distintas ideas de los electores, de construir proyectos que buscan desarrollar, de llegar al gobierno, de escuchar las distintas opiniones, de armonizar, de organizarse. Juegan ese papel importante los partidos políticos. Pero también tenemos que recordar que los partidos políticos no son entes gubernamentales, son instituciones privadas que persiguen unos fines específicos, que es llegar al poder. Y se ha dicho de que como se trata de instituciones que mañana pueden llegar al poder y pueden gobernarnos, es necesario conocer tanto el financiamiento de ellos, de los partidos políticos, como también que exista democracia interna, que los términos de la participación, digamos, que en general tenemos los ciudadanos, también puedan tenerlo dentro de los partidos políticos. Esto pasa porque los partidos políticos deben de ser abiertos a sus propios miembros, a sus militantes, que las decisiones importantes no se reduzcan a 3 o 4 personas, sino que los militantes también puedan participar. Esto significa que dentro de los partidos políticos debe de existir, digamos, todos los principios de la democracia debe de trasladarse a los partidos políticos. Por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de difundir el pensamiento, el derecho a criticar los proyectos de los partidos políticos, a cuestionar su forma de conducirse, el derecho también a postularse para cargos importantes dentro de los partidos políticos. Esto es un derecho político que debe de ejercerse también dentro de los partidos políticos. El derecho a postularse para cargos importantes, el derecho a votar
de manera interna en los partidos políticos, y el derecho también a ser votado, el sufragio activo y el sufragio pasivo. Se busca que los partidos políticos pertenezcan a los ciudadanos, que tengan los ciudadanos la plena participación dentro del mismo, y a no ser, digamos, sancionado o expulsado por criticar las actuaciones de ellos mismos. Yo creo que es cierto que existe una libertad de asociación reconocida en la Constitución, y que en principio el Estado no debería de meterse a regular actuaciones de grupos de personas que comparten, digamos, tendencias ideológicas. Pero se trata de partidos políticos que no son cualquier asociación. Son, como dije antes, agrupaciones que buscan el poder y que podrían eventualmente gobernar. Y por lo tanto, debe de practicarse en su interior la democracia interna con todas sus características. También este derecho constitucional de acceso a la información pública nos ha permitido conocer los gastos de las instituciones. Ya han habido ejemplos de gastos, especialmente de la Asamblea Legislativa, ¿no?, que aparece siempre como la más señalada, de gastos superfluos en viajes, en obras de arte y en todo lo que ya hemos conocido en su oportunidad. Todo esto lo ha permitido gracias al derecho constitucional de acceso a la información pública. Los ciudadanos también tienen derecho, y forma parte de su participación política, ejercerlo, el derecho de petición. Este derecho de petición, que está también regulado en la Constitución, en su artículo 18, dice que toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito de manera decorosa a las autoridades legalmente establecidas, a que se le resuelvan y a que se le haga saber lo resuelto. Este derecho de petición se puede materializar a través del interés ciudadano en conocer, por ejemplo, en qué se ha gastado el presupuesto de una institución, cuántos vehículos han comprado, cuántos viajes ha realizado un funcionario, cuánto se le ha entregado de dinero y en concepto de qué. Tiene derecho el ciudadano a conocer, por ejemplo, si hay funcionarios que viven en sus residencias a cargo del propio Estado, a cargo del Estado, es decir, que el Estado les paga sus alquileres, o cuáles son las condiciones de vida que tiene el funcionario. Esto se puede lograr por la vía del derecho de petición, y hoy tenemos, digamos, también las instituciones necesarias encargadas de conocer en una segunda instancia cuando las instituciones niegan ese derecho a la información. Tenemos ahora el Instituto de Acceso a la Información Pública, que es, digamos, la institución autorizada para conocer de los recursos que plantean los ciudadanos contra decisiones que pueden ser ilegales o arbitrarias emanadas de otras instituciones. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos en un momento. Estamos hablando acerca del ciudadano y su participación política. Hemos insistido de que la participación del ciudadano no se agota con las elecciones, sino que también los ciudadanos estamos obligados a ejercer un control durante todo el mandato de los representantes que hemos electo. Pero hay que reconocer también algunas realidades. Y es que los ciudadanos también en muchas ocasiones hemos sido defraudados por los funcionarios en general. Esperábamos más de cierto funcionario, esperábamos unas actuaciones más contundentes de determinado funcionario, o esperábamos mayor eficacia y mejores resultados,
de ciertos funcionarios. Esto puede decirse que es una especie de frustración, de fraude, de equivocaciones que comete el pueblo cuando elige a determinados funcionarios, ya sea a través de las elecciones directas o a través de elecciones indirectas. Y me refiero a las primeras, a las elecciones de presidente, vicepresidente, de diputados de la Asamblea Legislativa o del Parlacen y los consejos municipales. Y a través de elecciones indirectas me refiero a los fiscales generales, a magistrados de la Corte de Cuentas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, procurador para la defensa de los derechos humanos, al Procurador General de la República y a otros funcionarios que elige la Asamblea Legislativa. Hemos visto también que han existido fraudes a la Constitución y deslealtad al propio elector. Y uno de los fenómenos políticos que también la Sala ha resuelto relacionados con este fraude es el transfugismo político. El transfugismo político, y para hacer un poco de memoria, después de los acuerdos de paz en el gobierno de Arena, recordemos de que en algún momento este partido político se vio en la necesidad de aprobar ciertas leyes o elegir a ciertos funcionarios y no tenía los votos suficientes, y de la noche a la mañana aparecen desertando de la militancia política del partido contrario, es decir, del FMLN, y aparecen votando junto con los diputados de Arena. Ustedes recordarán también algunas leyes que fueron aprobadas en donde Arena era la gobernante y atraía los votos, algunos votos del FMLN a través de la figura esta del transfugismo. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia en repetidos gobiernos de Arena. Muchos diputados que llegaron al cargo por el partido FMLN terminaron apoyando a decisiones del otro partido. Y en el 2009 también se produce una ruptura en la configuración inicial de la Asamblea Legislativa, en donde gana el FMLN y de repente vemos una primera ruptura de Arena y aparecen creando un nuevo partido político que apoya y ha venido respaldando al FMLN. Esta es la típica figura del transfugismo, es decir, que transfugismo político son aquellas alteraciones que puede sufrir uno o varios grupos parlamentarios durante una legislatura, debido a que la composición inicial de la Asamblea Legislativa se ve modificada. Y obviamente cuando los ciudadanos vamos a elecciones, somos los que decidimos cómo queremos que esté configurada la Asamblea Legislativa. Y hemos visto también de que se produce lo que la propia Constitución denomina representación proporcional. Aquí no tenemos ni un partido único, que además está prohibido por la Constitución, porque el artículo 85 al final dice que la existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno establecidos en esta Constitución. De manera que el pluralismo es el que reconoce la Constitución, que el sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos. Por lo tanto, cuando los ciudadanos decidimos configurar de determinada manera a la Asamblea Legislativa con los diferentes grupos parlamentarios, unos más grandes, otros más pequeños, otros medianos, pero al fin y al cabo así se configura el pluralismo político representado en la Asamblea Legislativa. Pues cuando se produce el transfugismo, es decir, el traslado o cambio de un partido a otro, se produce una afectación
al sistema democrático, a la gobernabilidad, porque hay, no por la vía del elector, sino por la vía de los propios diputados, una alteración a la configuración inicial decidida por el pueblo. Esto significa que cuando un diputado se cambia de un grupo parlamentario a otro, altera tanto la configuración del partido que deja, como también altera la configuración del partido al que recibe, partido de acogida. Si, por ejemplo, un diputado que está obligado a mantenerse en su pensamiento ideológico durante una legislatura, porque eso es lo que dijo el elector, debe de respetar su permanencia en ese partido político durante la legislatura. Esto no significa que los diputados estén, digamos, condenados hasta la eternidad a permanecer en un partido político. Si las personas se cambian de partido una vez finalizado el cargo de una legislatura, esto no se considera transfugismo, ya que la evolución ideológica es válida dentro de los ciudadanos, pero pueden evolucionar o cambiar hasta haber completado la legislatura para el que fue electa en determinado partido político. Por otro lado, tenemos que reconocer que los ciudadanos tienen libertad ideológica y por eso puede, y lo vemos de hecho, ¿no? Ciudadanos, políticos, no solo los políticos visibles, sino los ciudadanos comunes y corrientes, los electores, también pueden sufrir, digamos, esa transformación de visión política, de que ya no nos gusta determinado partido político porque ha actuado de manera contraria a como yo quería, y los propios ciudadanos deciden cambiar su pensamiento político e ideológico. Y esto es válido dentro de la libertad ideológica política. Pero si un candidato se inscribe en la lista de un partido, a partir de ese momento adquiere compromisos, que es el observar el ideario político que le ofrece ese partido político. Y por lo tanto ese compromiso es de fomentar y defender esa ideología. Debe entenderse que los ciudadanos que deciden involucrarse más activamente en política, inscribiéndose como candidato en ciertos partidos políticos, lo hacen voluntariamente, lo hacen de manera reflexiva, están convencidos de que ese y no otro es el partido político que se ajusta a sus propios pensamientos y por lo tanto decide participar. Y los ciudadanos al momento de votar, al momento de elegir, creen en este candidato, creen en sus ofertas, creen en su visión política, creen en su capacidad y por ese motivo le otorga su voto. Sin embargo, podemos ver, como dije, en la historia reciente de nuestro país, de diputados que se cambian de partido político y que votan por el partido político que en un principio era su adversario. Hay distintas modalidades o motivaciones para que se produzca este transfugismo. La primera de ellas, como dije, es el cambio de orientación ideológica del partido. Una segunda motivación puede ser que exista una desaparición o crisis interna del partido político y que ya el diputado se sienta incómodo en ese partido político. Otra motivación puede ser también la búsqueda de mejores posiciones políticas. Muchas veces también hemos visto que diputados, digamos, que pertenecen a un partido político y que de repente se cambian de partido político y aparecen en puestos de juntas directivas. Esto significa que la motivación podría ser la búsqueda de mejores posiciones políticas. También podría ser motivaciones de interés económico, es decir, el transfugismo remunerado. Estoy hablando de
lo que la Sala de lo Constitucional explicó en su respectiva sentencia. El transfugismo remunerado, cambiarse de partido a cambio de dinero para apoyar determinadas políticas, podría ser también otra motivación para el transfugismo. Otra razón podría ser la discrepancia que tenga un diputado con la dirigencia política. También podría ser que exista una mutación ideológica del diputado. Aquí hay que tomar en consideración una situación real, y es los casos en los que los diputados son expulsados de sus partidos políticos, porque el transfugismo, puramente considerado, es un acto voluntario de cambio de partido. Pero ¿qué ocurre cuando no es un cambio voluntario, sino que se trata de una expulsión? Porque los partidos políticos como instituciones tienen sus propias reglamentaciones y también sus propios procedimientos para expulsar a sus miembros. La Sala ha dicho de que cuando se trata de que un diputado ha sido expulsado, debe mantenerse como independiente y que por lo tanto en esa misma legislatura no puede ingresar a otros partidos políticos ni afiliarse a otro grupo político, sino que debe de continuar ejerciendo desde su carácter independiente la visión ideológica que ofreció a sus electores para guardar fidelidad con, digamos, el grupo de personas que decidió apoyarlo. Cuando se produce este traslado de un partido a otro partido, se produce consecuentemente un fraude a la Constitución, porque el diputado, bajo el argumento del derecho de asociación, y también de la prohibición del mandato imperativo, este diputado contradice el mandato de la voluntad soberana y altera el resultado electoral determinado por el pueblo. Se produce una alteración a ese resultado electoral, porque ya el partido político determinado ya no tiene, digamos, por decir un número, 20 diputados como lo decidió el pueblo, sino que se puede convertir en un partido con 25, con 30 o con 24 diputados. Y se produce una alteración tanto en este partido de acogida como también en el partido que deja el diputado. Se dice que entonces que hay fraude al elector. Y esto es uno de los temas también importantes en el que la Sala de lo Constitucional ha dicho que ese fraude a la Constitución, ese transfugismo, es contrario a la Constitución y está prohibido realizarlo en nuestro país. Hay fraude al elector, consecuentemente, en los casos siguientes. Por ejemplo, en el transfugismo, que es el abandono voluntario de un partido para ingresar a otro. También se puede producir el abandono de un grupo parlamentario para declararse independiente. Esto también tampoco está permitido, sino únicamente cuando se trata, repito, de una expulsión del diputado. Solo en esos casos puede declararse independiente y no tiene por qué, ni tiene permitido afiliarse a otro partido político. También cuando un diputado es expulsado, por ejemplo, de un partido político que está relacionado con el anterior, debe de permanecer independiente y no puede afiliarse a otro grupo parlamentario. También se produce fraude al elector cuando un diputado llega al cargo a través de un partido político y estando en el cargo abandona este partido y se inscribe en otro partido que no participó en elecciones. Esto ya lo hemos visto también. Todo esto, estas modalidades de fraude perjudican la gobernabilidad democrática porque, repito, altera la configuración que decidió el pueblo.
Esta sentencia sobre transfugismo fue pronunciada en ocasión de que se presentó una demanda, porque siempre tengo que insistir de que la Sala de lo Constitucional no resuelve de oficio, sino únicamente cuando hay demandas. Se impugnaba un artículo del reglamento interior de la Asamblea Legislativa que faculta a la Junta Directiva a reconocer nuevos grupos parlamentarios, a darles una categoría y reconocerlos como tales, y consecuentemente a reconocerles sus, privilegios de grupo parlamentario de carácter administrativo. Se conoció entonces la inconstitucionalidad de ese artículo del reglamento interior de la Asamblea Legislativa, y por conexión también se conoció el acuerdo de la Junta Directiva que reconoció como grupo parlamentario a aquel grupo que se llamaba Unidos por El Salvador, que se trataba de varios diputados que habían abandonado un partido político y crean un nuevo grupo parlamentario llamado Unidos por El Salvador, y la Asamblea Legislativa les reconoce, su existencia legal. La Sala declaró inconstitucional ese artículo porque se dijo que el transfugismo constituye un verdadero fraude al elector y no debe estar permitido por la Constitución, y finalmente la Sala dijo que por conexión quedaba sin valor ese acuerdo de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, que había reconocido existencia legal a este grupo parlamentario, porque, eran cinco diputados que habían construido ese nuevo grupo parlamentario, y se daba la paradoja de que habían partidos políticos que habían participado en campañas, que habían hecho sus propias inversiones y que al final solo habían obtenido 1 o 2 diputados. Esto es absurdo cuando de la noche a la mañana aparece un nuevo grupo parlamentario con 5 diputados, de manera que el número de diputados es superior a aquellos que habían participado desde la campaña en determinado partido político. El transfugismo, consecuentemente, no tiene respaldo constitucional, sino todo lo contrario. Es un verdadero fraude al elector, un irrespeto a la soberanía que reside en el pueblo, una alteración a la configuración que ha hecho el pueblo sobre la Asamblea Legislativa, y constituye un verdadero atentado a la gobernabilidad democrática. Yo creo que todos estos temas están relacionados con el derecho de los ciudadanos y su participación política, porque ahora estamos viendo un ciudadano mucho más activo, mucho más interesado en conocer, en pedir información, en ejercer acciones, en vigilar las actuaciones. Esperemos que las actuaciones de los ciudadanos finalmente puedan tener incidencia en la forma de comportarse de los políticos, en la capacidad para prestar mejores servicios. Yo creo que los políticos y los funcionarios en general tienen ese gran reto, o más bien dicho, esa gran obligación de cumplir los mandatos que reciben del pueblo, recordando de que el pueblo tiene esa capacidad de nombrar y también de revocar esos mandatos, y la capacidad de exigir. Hace unos días estaba también explicando un poco esto en una universidad, y los estudiantes estaban muy interesados en conocer cuáles eran las diferentes formas de participación política. Estas son las vías civilizadas del control de las actuaciones de los poderes públicos. Claro, la otra vía es la guerra, pero yo creo que la guerra nadie está pensando en ella, y es también el fracaso del derecho. Tenemos que acudir a las vías legales, a las vías previstas por la Constitución, y exigirle a los políticos el cumplimiento de sus mandatos
otorgados por el mismo pueblo. Bien, hemos llegado al final del programa. Nos escuchamos el próximo jueves en Derechos y Deberes. Porque la conquista del Estado de Derecho es una responsabilidad de todos y todas. Hemos presentado para usted Derechos y Deberes. Nos encontramos en esta aula abierta en el próximo programa.